En los comentarios y en foros de internet he visto la misma duda. ¿Qué son los semitonos de TF? Creo que la forma más sencilla de explicar los semitonos de TF es una forma de impresión de TF en donde eliminamos un color de la imagen para aprovechar el color de la prenda en donde lo vamos a estampar. En este ejemplo se eliminó el color negro de la imagen y solamente se imprimió el área de color. Así, una vez estampado, la prenda será la que da el color que estamos eliminando en la imagen. Este es otro ejemplo de semitono en donde preparamos la imagen y se quitó el negro porque iba a estar estampado en una prenda negra. Esto es como queda la impresión ya sobre la prenda, y aquí tenemos un ejemplo de cómo es la impresión de TF. Esto es lo que nos entrega el servicio de impresión cuando mandamos a imprimir un archivo en semitono para DTF. La idea de ocupar semitonos es solo imprimir lo que necesitamos de la imagen para que permita que la prenda sea flexible. Esta es una impresión de TF completa en donde tenemos toda la variedad de colores, pero dependiendo de la persona que imprima o el servicio de impresión, esta impresión puede terminar acartonada o muy rígida. Este es un ejemplo de una impresión completa en donde simplemente imprimimos una imagen rectangular. De hecho, se siente y creo que hasta se alcanza a ver que la impresión queda un poco acartonada. La sensación al tacto es como tener un vinil impreso, un vinil textil, y es por eso que se siente un poco de rigidez. En el caso de una impresión en semitono, esto se reduce bastante. Es más flexible la prenda y bueno, permite mejor la transpiración para no tener un área cerrada que no nos permita la transpiración de la prenda. Este es un ejemplo de las primeras pruebas que hice en donde simplemente mandé imprimir todo el rectángulo completo. La impresión es muy definida, pero el problema es que al usarla, toda esta área se siente un poco acartonada, a pesar de que la capa de impresión no es tan gruesa. Esta prenda no es muy cómoda porque esta área no permite transpiración y suda uno mucho en esta área. Esta es una prueba que hicimos más adelante en donde decidimos imprimirla sobre una prenda blanca. En este caso se eliminó todo el blanco de la prenda y solo se mandó a imprimir toda la zona que tiene color. Podemos notar una gran diferencia en el tacto de cada una de ellas. Y aunque tiene áreas que son completamente impresas, se gana una mejor transpiración y mayor flexibilidad, por lo que es más cómodo traer puesto esta playera que esta. Durante el tiempo que he estado trabajando la técnica de semitonos, he encontrado algunas opciones. Hay una opción en donde podemos convertir la imagen a puntos, que es precisamente un semitono, y hay otra opción en donde eliminamos de la imagen el color que va a ser de la prenda, en este caso negro. Aquí se eliminó el negro de la imagen y solamente se imprimió el color. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Esta tiene mejor transpiración y flexibilidad, pero no reproduce tan bien los colores. Esta puede representar mejor los colores, pero también tiende a ser un poco rígida dependiendo qué tanta área eliminemos de la imagen. He estado haciendo pruebas con otra técnica en donde eliminamos zonas de color también de la imagen, pero la separación es distinta. En este caso, la separación es mediante punto estocástico. Es algo parecido a lo que hacen las impresoras y esto nos permite generar puntos aleatorios. Resumiendo, los semitonos de TF es la técnica de preparar los archivos para eliminar un color de la imagen que será sustituido por el color de la prenda, lo que nos permite flexibilidad y transpiración en las impresiones. Y en el caso de impresión, nos va a permitir ahorro de tinta. En YouTube hay varios tutoriales en donde nos explican cómo podemos preparar estos archivos. También hay plugins en Photoshop en donde se puede hacer de manera automática y algunos RIPs recientes ya cuentan con la opción de preparar los archivos de esta manera. Lo más importante del uso de los semitonos es que nos permiten tanto flexibilidad como transpiración en impresiones grandes. La idea es que las prendas sean cómodas a pesar de que tengan un área grande de impresión de TF. Recuerden dejar sus dudas o comentarios y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.